Hola gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de F1 Vita. Hoy vamos a hacer un top sobre los juegos de Fórmula 1 de Codemasters, o sea, desde el F1 2010 hasta el actual F1 2025. Este va a ser un top totalmente personal, voy a hablar de cuál es el Fórmula 1, del que menos me gusta hasta el que más me gusta, que esto puede ser totalmente una opinión diferente de cada uno, porque a lo mejor algún juego que a mí no me guste, a ti te guste, un juego que no te guste a mí me puede gustar bastante. Y aquí pues, en este top, pues lo que vamos a buscar es comparar los Fórmula 1, pero siendo justos, porque vamos a ser sinceros, porque en las mecánicas del F1 2010, por ejemplo, se quedan en pañales con las mecánicas del F1 2025. Entonces vamos a intentar ser lo más justos posibles con cada juego. Y lo que vamos a tener en cuenta también es su relevancia, qué cosas nuevas añadieron, qué mejoras tuvieron o qué pasos hacia atrás tuvo cada juego de Fórmula 1. Así que bueno, ya sin nada más que añadir y con todo explicado, vamos con el top 15 de los juegos de Fórmula 1. Vamos a empezar con el primer juego, que es el peor de todos, el que menos me gusta, y es el Fórmula 1 2014. En general este juego es que no me gusta en general. Es un juego que no lo disfruto, que a la hora de jugar no me gusta. Es un juego que en líneas generales yo creo que a todo el mundo decepcionó, porque era una copia barata, un control C, control V del Fórmula 1 2013, eliminando el contenido clásico, sonidos desastrosos de los motores y también pues era un juego con físicas muy malas, los volantes de los coches no eran los oficiales porque para las escuderías Red Bull, Force India y Williams lo que hicieron fue poner los volantes que ya tenían del F1 2013 y para las demás escuderías pues un volante genérico que... excelente, la verdad. Un trabajo espectacular el que hizo Codemasters en este juego. Era un juego muy malo. Encima la conducción no me gusta para nada. Es drifteo puro, derrape, porque encima tienes que derrapar para poder entrar mejor en curva de la parte trasera. En fin, un auténtico desastre de juego que simplemente fue un fracaso para el momento y que para mí sigue siendo el peor juego de Fórmula 1. En el puesto número 15, como el segundo juego que menos me gusta, he puesto al Fórmula 1 22. Sí, este juego que en teoría iba a ser una gran revolución no me gustó para nada. En el momento de comprarlo y de jugarlo tenía altas expectativas por el tráiler y todo eso, pero en general a la hora de jugarlo no me gustó. Aparte de que venía arrastrando un problema que ya llevaba arrastrando F1 2021, que es la de las actualizaciones tardísimas. Habían coches que no tenían aún su chasis original, con un chasis genérico con copiada la livery, pero sin ser el chasis original en su primera versión. También faltaban algunos circuitos. Me acuerdo que Imola, por ejemplo, al principio no estaba y tampoco estaba Jeddah, que fueron incluidos meses después. Y tampoco me llegó a gustar también la conducción. La sentía muy robótica, muy necesitada de girar mucho el volante o el mando para poder girar. No sé, es la sensación que me daba al jugar F1 2022, el tener que girar bastante para poder tomar bien una curva. Tampoco me gustó lo del F1 Live, tampoco me llegó a gustar, que supuestamente venía a ser para un reemplazo de Breaking Point de F1 2021, pero que no me llegó a gustar el F1 Live, la verdad. Muy pocas horas le he invertido al F1 Live y siendo totalmente sincero, varias veces incluso en F1 2022 he echado más partidas con los Fórmula 2 que con los propios Fórmula 1. En el puesto número 14 he puesto un juego bastante reciente y es el F1 2024, el F1 24 para ser exactos.
Este juego, la verdad que a comparación de su antecesor, el F123, fue un juego que en general decepcionó. Un juego con muchísimos bugs, que al principio tenía unas físicas muy extrañas donde podías coger curvas a alta velocidad haciendo un golpe de volante muy brusco que no se te iba a acabar yendo el coche, con neumáticos con una barbaridad de agarre, al igual que los neumáticos tenían mucho agarre, también eran neumáticos que se desgastaban enseguida. A comparación de otros juegos, yo jugando al F124 he notado que los neumáticos a comparación de otros juegos se desgastaban enseguida. O sea, yo con los neumáticos blandos duraban 5 vueltas y tenía que entrar a boxes porque si no se me pinchaban. Luego, otra cosa que no me gustó fue el online. Muchísimos bugs al principio también. Es algo parecido a lo que le pasaba a F1 2017 en sus inicios, que tenía muchísimos fallos el online. Pues es igual, el F1 24 tenía muchísimos bugs. Se intentó arreglar con varios parches, aunque con esos parches seguían saliendo más bugs. Y en general es un juego que, a pesar de que aún le sigo dando caña, le sigo metiendo bastante horas, es un juego que en líneas generales fue decepcionante, un juego bastante flojo a comparación de su predecesor, el F123. En el puesto número 13 he puesto un juego que personalmente yo le he hecho muchas horas, que a pesar de no ser uno de los mejores, por lo contrario, para mí me parece un juego bastante flojo de Fórmula 1. La verdad que este juego le he hecho muchas horas y es el F1 2011. Este juego, en comparación de su antecesor, el F1 2010, fue un rotundo paso hacia atrás. Porque, este juego implementó el modo cooperativo, que se vio por primera vez en un juego de Fórmula 1, también el coche de seguridad y la transición del día-noche del Gran Premio de Abu Dhabi, que esos fueron puntos a favor. Pero por lo demás dio numerosos pasos hacia atrás. Como por ejemplo, gráficamente, a comparación del F1 2010, el F1 2011 se veía terriblemente mal. Porque a pesar de que el F1 2010 tenía un color sepia, se veía más realista. A comparación del F1 2011, que con colores más vivos, más de color plástico, lucía peor, lucía más... parecía más un dibujo, más que una imagen de la vida real, no tenía realismo. También la conducción era muy rara, era una conducción no apta de un Fórmula 1, no se sentía nada el coche a la hora de girar. Por las sensaciones que yo tengo jugando el F1 2011, es como que tienes que girar mientras frenas, tienes que girar en mitad de la frenada para poder encarar bien la curva. Esto no significa que yo odie a F1 2011, por lo contrario, me gusta el juego, a mí me gusta, pero tengo que ser sincero, es un juego flojo, que yo le he hecho muchas horas a causa de la nostalgia, pero que es un juego que por lo menos personalmente a mí me parece un juego flojo que por lo menos yo a la hora de jugar lo disfruto. En el puesto número 12 he puesto el que actualmente es posiblemente el juego más hateado de la historia de Codemasters, el F1 2015. Sí, muchos estaréis diciendo ahora, pero ¿cómo puede ser que no lo has puesto el último como el peor juego de la saga? Y hay que admitir que F1 2015 en su estreno, en su primera versión, era un desastre. Un juego totalmente injugable con muchos bugs, muchos fallos, no tenía modo carrera, bueno, nunca lo tuvo, porque a 3 días del lanzamiento del juego anunciaron de que, oye, que no habrá modo carrera. Este juego es que es muy complicado hablar de él, porque a pesar de ser un juego bastante hateado por ser posiblemente el juego más odiado de Codemasters, en el fondo yo veo cosas positivas de este juego. Por ejemplo, un salto gráfico increíble, porque pasamos de PS3 a PS4, o sea que el salto gráfico tiene que ser notable.
Pero en general el F1 2015 yo creo que gráficamente tuvo mejoras. Gráficamente, a comparación de los juegos de PS3, tuvo una gran mejora. También me gustó el tema de que en F1 2015 pues el juego tuviera una mayor iluminación, que los reflejos de los focos de, por ejemplo, el Gran Premio de Singapur o el Gran Premio de Bahrein se vieran mejor. A mí me gustaba ese detalle y bastante. Es un juego que, a ver, no es que sea lo mejor del mundo, pero tampoco creo que sea el peor, porque a pesar de tener sus fallos, tener sus bugs, estar incompleto, tampoco lo hace un mal juego, porque a pesar de tener esos fallos, tiene cosas que lo solventan, como una mayor calidad gráfica, la aparición del podio, que al final el podio pues es algo importante en la Fórmula 1, es algo que no veíamos desde los juegos de Estudio Liverpool de los años 2000. Y pues no sé, yo creo que este juego es como dicen siempre en las películas, que es el villano de una historia mal contada. Para mí es un juego que no debería haber sido tan hateado, porque al final yo creo que ha tenido sus cosas positivas. Yo creo que a pesar de tener muchos fallos, al final en el fondo tenía algo bueno. Pero claro, si lo comparamos a la primera versión, el juego en ese momento sí que era un juego bastante malo, al estar bastante incompleto, al lanzarse muy pronto. Para ese momento el mes de julio era un mes muy pronto, pues eso le pasó una mala factura, pero actualmente en sus versiones más recientes tengo que decir que el juego tampoco es de lo peor del mundo. En el puesto número 11, y cerrando la sección de los que para mí no son los juegos de Fórmula 1 que me llamen mucho la atención o los que menos me gustan, se encuentra el F1 2017. Este juego pues tampoco me parece un mal juego, pero es un juego que simplemente pasó sin pena ni gloria. Fue la continuación de F1 2016, para mí era muy parecido. Al principio sí que tenía muchos fallos en el modo online, muchísimos bugs que al final pudieron arreglar, pero en general el F1 2017 me pareció muy parecido al 16, era prácticamente casi igual, solo que con los coches de 2017 y con algún que otro ligero cambio gráfico. Pero en general a mí me parece un juego que no es que no me guste, pero que simplemente, cuando hablamos de juegos de Fórmula 1, rara vez es un juego que se me viene a la cabeza. Es un juego que simplemente yo diría que pasó sin pena y sin gloria. Básicamente es un juego neutral, no me parece ni malo ni bueno, que simplemente fue un juego de transición para el siguiente juego.